Estás escuchando Elijo Creer, un podcast hecho por 4 futbolistas frustrados iguales a vos. Que empiece el humo y la impunidad. Payaso mediático. Payaso mediático. Payaso mediático. Payaso mediático. Payaso mediático. Payaso mediático. Ni Rosas ni Urquiza. La batalla de Caseros ocurre silenciosamente entre vecinos, sobre la avenida que divide a Cuervos y Quemeros. Parado en la frontera, el cabeza no teme a los disparos. Al contrario, recomienda qué mirar a cada uno de los bandos, porque a veces, ¿qué se puede hacer salvo ver películas? Bueno, ya hablamos de las identidades y de los tipos de hincha de River y de Boca, y me parecía que teníamos que hablar de lo que para mí es el clásico más porteño y uno de los clásicos barriales más importantes del mundo. Si vamos a las ciudades del mundo más futboleras, con más cantidad de clubes, con más hinchas, más fervorosa, yo creo que no sale de Londres, alguna ciudad de Brasil, que ustedes me dirán si es Río, si será alguna otra, y Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y para mí, el San Lorenzo Huracán San Lorenzo, es el clásico más importante por sobre River y Boca. En cuanto a la porteñidad que tiene, en cuanto a la cercanía de los barrios. El eslogan es el clásico de barrio más grande del mundo. Y yo creo que es difícil de negar eso. O sea, por lo menos en ese punto es difícil de ir en contra de esa premisa. Y acá nos metemos un poco en las caracterizaciones de esos tipos de hincha. Yo creo que en esa disputa identitaria, en esa disputa barrial tan cercana, en esa cosa de lo porteño, de lo bohemio, de lo artístico, de la originalidad de las canciones y de todo eso, creo que la disputa se vuelve mucho más sanguinaria, porque no son lo gallina y lo bostero como antagónico, cada uno definiéndose a sí mismo, sino son dos hinchadas muy importantes y muy tradicionales disputándose elementos muy similares. Entonces, yo creo que ahí es como cuando uno se pelea con un hermano, es mucho más picante que pelearse con el vecino, es como te estás peleando con los tuyos. Sí, tu barrio, tu escenario, tu lugar de rancho, digamos, te están disputando eso. Exactamente. El peligro de cruzarte en una esquina. También. Hay una cosa medio burgiana en eso, ¿no? Sí. Es como te estás peleando con vos mismo un poco. Te peleás por esa identidad, pero además es como, bueno, también la vas resignificando. Te corres como centímetros. Ahora voy a hablar un poco de los dos que logré clasificar. Quiero decir que para este capítulo particularmente tuve que ir como a las fuentes muy fuerte, porque bueno, River y Boca tienen hincha en todos lados, hay muchos tipos de hinchas, yo también. Full en carta 98. Sí, claro, yo acá tuve que ir como a buscar, viste, las verdades en los lugares. Tuve que ir con los quemeros, con muchos quemeros, tuve que ir con los de San Lorenzo, con muchos de San Lorenzo, y ver qué sale de eso. Bueno, el primero que me gustaría definir es lo que yo llamo el progre cuervo. El progre cuervo es un nostálgico del padre Massa, del terceto de oro, de los carasucias. Es un tipo de hincha de San Lorenzo que prioriza lo identitario, el barrio. Exige siempre salir a ganar en todas las canchas, salir a ganar y salir a jugar en todas las canchas. Está orgulloso de aquella frase del Diego sobre su hinchada, pero le jode un poco el canto xenófobo. Perdón, ¿cuál es la frase del Diego? La frase del Diego es que es la hinchada más creativa, no sé si era la palabra exacta, pero como que la por hinchada... las letras que tiene. Exacto, Okay. hablaba, era algo así, ¿no, chicos? Como... Claro, la Buteler igual está, no sé si, además del Diego, está como masivamente vista como la hinchada más, las canciones más creativas o las que arrancaron las canciones que después se fueron repitiendo en los otros estadios. Y me parece que no es casualidad con esto que decía al principio de esto de la porteñidad y la murga y el tango y la milonga y las noches y lo bohemio. Hay una cosa ahí, tanto en San Lorenzo como en Huracán. Por eso creo que es tan fuerte esa disputa. Tenés muy en claro, si sos un progre cuervo, quién es tu clásico. No es Vélez, no es Boca,
es Huracán. Bueno, a ese tipo de hincha, al progre cuervo, le recomiendo fervientemente que mire la película Ocio, del 2010, del director Alejandro Lingenti. Es una película que tiene conflictos internos de clase media que está en decadencia, una clase media en decadencia. Es una película basada en un libro de Fabián Casas, casualmente o no, un cuervo, un cuervo empedernido, podríamos decir. Y es un libro y una película que es poesía sobre la nada. Por momentos parece que es la quietud misma y que no pasa nada, los conflictos están en otro lado, evidentemente, están adentro. Y es la propia casa y el barrio como cárcel y como refugio. Bueno, como les decía, la película está basada en el libro Ocio, que es una pequeña novelita, una novela corta, que incluye en general, por lo menos en las ediciones a las que yo accedí, también un cuento largo que también está cercano ahí a ese género de novelita, que se llama Los veteranos del pánico, que también recomiendo mucho. Así que bueno, les recomiendo a los progrecuervos que se miren Ocio. En esa película actúa Santiago Motorizado, bajista y cantante del Mató, y la música es de un quemero, casualmente o no. Mirá vos. Ariel Minimal, guitarrista y cantante de Pez. Ah, mirá vos, qué buen dato este, boludo. Hermoso. Hay como mucha ahí, ¿viste? No, yo no creo que... Esas cosas para mí no pueden ser casualidades. Hay algo de traer, ¿viste? Y también en este clásico, perdón que redunde, hay una cosa de eso de... que se ve en otro. Yo creo que se ve, salvando las distancias, en magnitud, creo que ese es más grande, el de Rosario y Newell's. Se ve esa cosa que, por ejemplo, traía mucho Fontana Rosa y otros, de nos odiamos un montón entre nosotros, pero también sabemos que somos medio lo mismo. Y un poco nos odiamos, pero en esta disputa también nos diferenciamos del resto. Léase River y Boca. De hecho, hay un cuento de Fontana Rosa que se llama Feliz Cumpleaños. Sí. Ahí es como que hay una disputa en el medio del cumpleaños de una abuela entre hinchas de Newell's y de Central, porque están ahí. Y bueno, nada, vayan a buscar ese cuento, pues es impresionante. Sí, hay todo en Fontana Rosa, pero es alguien que traemos ahora. Pero hay como una tradición, podemos decir progre, podemos decir medio intelectual, medio de charla de café, pero bueno, ¿qué estamos haciendo acá? Que trata de decir, bueno, sí, yo un poco odio a él, pero sin él yo, ¿quién soy? Necesitas ese antagonismo. Sí, porque te definís, te encontrás. O sea, no estoy descubriendo nada. No, pero sí. En la contraparte descubrís quién sos también. El otro tipo de cuervo que me gustaría definir es el que yo llamo taxista cuervo. Podría ser cuervo tachero. Este cuervo me cae muy mal, boludo. Todavía no lo definió. Y al Este cuervo es Juan Reverdito de GH, boludo. Pero pará, me equivoqué. El taxista cuervo es un hincha más bien bilardista. Yo más bien diría bastante bilardista. Tu ídolo es el Patón Bausa. Y no dudas en que el hito máximo de tu historia es la Copa Libertadores del 2014 con el Pichi Mercier, con Mauro Mato, con Ortigosa. Y bueno, un poco con el Pipi Romagnoli y acá con el profe siempre nos quedamos Por fin algo de fútbol. Por fin algo de fútbol. Y perdón, ¿y cómo se llama el otro volante que la rompió toda? Les cae mal. Piatti, Correa. Y Piatti te cae mal porque no volvió. Sin dudas. Tal cual. Piatti te cae mal porque no volvió. Y aparte es como muy lírico para esa. Qué jugadorazo Piatti. Un crack absoluto, pero sí. Pero les cae mal porque no volvió. Perdón, crack le queda muy grande, pero todo bien. No. Juega muy bien. Fue de las figuras de ese San No, Lorenzo. para mí es crack Piatti. Sí. Okay. Yo coincido ahí. En ese San Lorenzo era el que hacía la diferencia porque Correa era bastante más joven, estaba arrancando. Bueno, sos bilardista y por consiguiente sos muy cabulero. Odias a Boca. Incluso, más que a Huracán, esto yo creo que es como lo fundamental del tachista cuervo. El tachista cuervo, digo, no es que desprecia a los caras sucias o al... No es que desprecia eso, lo reconoce, sabe que existe. Pero le importa ganar y él se mide con Boca. Yo creo e intuyo que un poco se mide más con Boca que por River. Puede haber dos corrientes de pensamiento. El bostero seguramente dirá, y se mide con el más grande. Como gallina tengo que decir que yo creo que se mide más con Boca porque en el historial históricamente, o por lo menos en las últimas décadas, estuvieron más cerca. De hecho han estado arriba, no sé si no están arriba ahora. En el Están historial. arriba todavía. Y con River históricamente estuvieron Siempre decenas abajo. pero aparte decenas de partidos abajo. De hecho, creo que me cae tan mal por ese motivo tan sencillo también. Como... Te cae mal porque no está a tu altura y dice estarlo. Pero por la falta de respeto a Huracán. También. Ok. Porque no solamente me falta el respeto a mí, siento, sino que le falta el respeto a Huracán.
Igual no es no voy a volver al tema Boca River, pero no es novedad que le falten el respeto a Boca. Porque eso pasa, también debe pasar con River, digamos. Todos los clubes, porque se miden, los más grandes y demás. Bla. Ahora, a tu clásico directo, es decir, como ningunearlo directamente, es muy soberbio. Pero igual, en ese, yo coincido con ustedes, pero para mí en ese juego de ninguneo hay una toma de postura de decir, somos malandros. No O sos, sea, claro. acá Sí, no sí, hay obvio. exacto, acá incluso podríamos meter, para mí es Boca sin dudas, pero podríamos meter dentro del taxista Cuervo a Vélez en esa disputa. También, Post 90. también. El que te dicen, bueno, mi clásico, por la disputa de ese quinto grande. Pero a mí me parece, y eso será para otro capítulo, que ahí el que hace fuerza por eso es Vélez. Por Claro. decir, no es ni Chicago, que es un equipo de la B, Ni Ferro. Es San Lorenzo. Hay una cercanía barrial y todo. Pero en la realidad, los libros marcan que el clásico es Huracán y San Lorenzo. Exacto. Pero el taxista Cuervo se mide con los bosteros, se mide con Boca. A ese tipo de hincha le recomiendo muy fuerte que mire la película Oldboy del 2003. Película. Gran película Gran película. del director Chang-woo Park. A no confundir, o sea, esta es la coreana y es la original. Después se hizo una remake estadounidense que no está nada mal. Si no me equivoco, actúa. En la remake. El negro que actúa en el 90% de las películas de Hollywood. El de Pulp Fiction, por Frank ejemplo. Fabra. Casi. Casi. Derek Favre. Samuel Jackson. En la Diosito. remake está Samuel Jackson, exacto. Está buena también, está muy buena, pero la posta es la coreana. Y creo que esta película va bien para el taxista Cuervo, porque es una película que no se anda con chiquitas, no está buscando los detalles. Es todo grande, es grandilocuente, todo es extremo. Y además es una película que tiene importantes confusiones vinculares. Y acá quiero ser. Casi todos mueren. No la spoilees, pero sí tiene una cosa muy No, shakespeariana. pero es que igual mueren 10 personas en los primeros. Sí, no 12 minutos. paran de morir Casi todo el personas. mundo muere. Es Sí, fabuloso, a mí me encanta. Y tienen, sin spoilear, porque me gustaría que la vean, es una película de 20 años ya, pero hay una cuestión con lo vincular, con lo familiar y con las confusiones y cuáles son los roles que creo que está muy marcada. Y me parece que a un taxista Cuervo, a un Cuervo tachero le va. Por lo menos lo va a interpelar, le va a hacer preguntarse algunas cuestiones. Y cruzando un poco de vereda, pasando de Boedo, bueno, ellos nos sabrán decir de qué barrio a qué barrio. Nada, mentira, yo los quiero un poco, pero bueno, el tema del barrio es innegable. Pasando un poco de vereda de Boedo a Parque Patricios, identifico a dos tipos de hincha que creo que hasta ahora de todo lo que tuve que analizar es el que más me costó. Por varias razones. Una es esto que decía al principio, las muchísimas similitudes entre San Lorenzo y Huracán y sus hinchas. Y en el caso particular de Huracán, encontré mucha riqueza, mucho conflicto interno y difícil esa división entre dos. Pero bueno, creo que llegué a algo. El primer tipo de hincha que logré identificar es el que yo llamo Nostalgic Quemero. Y es un tipo de hincha que añora intensamente a las viejas glorias del club. Y por eso, siempre que puede, menciona a Houseman, a Brindisi o al equipo de Capa. Al Chipi Barijo. Al Chipi Barijo, claro. Y de cómo les robaron, hablando de Capa, ese campeonato. O al Huracán del 73 con Menotti. Tal cual. Bueno, y un montón más de glorias, ¿no? Pero Claro. solo por nombrar algunas. Ahí arranca el fútbol argentino, ¿no, Tano? Ahí arranca. Con ese. Con Menotti. Ok. No te olvides de mencionar a Briasco. Bueno, al Rolfo Montenegro, estrella invitada de este programa. Mencionada por el propio Stephen King. Exactamente. Bueno, sentís un orgullo quizás algo desmesurado por el Ducó, pero porque vos lo entendés como el único palacio que puede albergar la belleza intrínseca del globo. San Lorenzo es tu máximo rival, está claro, pero no te medís con ellos, sino con tu propia historia. Todo lo que vos ves es de esa manera. Para vos Huracán es sinónimo de buen juego y no podés evitar observar todo con ese prisma. La vara de Huracán es Huracán mismo. La vara de Huracán es Huracán mismo y ahí también hay una cosa de
podríamos espejarlo un poco con River y con Independiente, quizás con Argentinos. Eso te iba a decir. Un paladar negro autopercibido. Yo creo que lo más parecido a eso es el hincha de Argentinos Juniors. El hincha de Argentinos Juniors se compara con ellos mismos. Es la historia de argentinos contra argentinos presentes. Y comparten colores. Y comparten todos, rojo y blanco. Es verdad. Todos rojo y blanco, eso es. No lo había pensado. Creo que la particularidad de Huracán, y esto de verdad no es chicana, es que quizás con Argentino está más cercano, pero Argentino ganó una Copa Libertadores, tiene una cantera histórica de las más ricas, si no la más rica. Tiene al Diego y a Román. Tiene al Diego y a Román, etc. A Juan Y Ramírez. otros también, ¿no? Y Obvio, otros. pero- Juan Ramírez. Juan Ramírez. No, pero el Globo es un equipo histórico de la primera. Están en cualquier mesa que se discuta por el sexto grande, el Globo va a aparecer. Va a ahí, aparecer siempre. Con Estudiantes, va a aparecer con Argentino, va a aparecer con Vélez. Eso es Y indudable. no quiero traer esta conversación a esta columna, pero yo creo que lo es. Después, si quieren, lo debatimos en otro momento, los 10 grandes, etcétera. Lo dejo asentado, yo creo que lo es. Y el Globo tiene mucho argumento para mí, y creo que, y de nuevo, esto no es una chicana, más desde lo identitario y desde la conformación de su club y de su hinchada y de su tradición y de una visión hasta estética del mundo, o ideológica si se quiere, que desde los títulos, porque es un club que no ha ganado muchos títulos, tiene pocos. De hecho, en estos últimos años ha vuelto a ganar, pero estuvo muchos años sin ser campeón. Si uno tuviese que medir los títulos de Vélez, por ejemplo, con Huracán, y ahí es más difícil sostener. Pero en cuanto al barrio, en cuanto a la tradición y demás, Huracán saca varios cuerpos. A este tipo de hincha, al Nostalgic Quemero, le recomiendo que mire Los 400 Golpes, de 1959, no sé por qué la risa del místico me interesa, siento que él acá está detectando algo, está detectando que algo hay ahí. Intuyo por dónde viene, pero a la vez siento que hay un gran espacio para la sorpresa. A ver. Porque estamos hablando de una película. Me siento Kuchevaski en este momento, pero que refonda un poco todo el registro de lo poético dentro de lo que es el cine. Y que siento que el paladar del hincha de Huracán tiene que ver con eso. Es un paladar muy exigente. Que yo quizás desde el paladar bostero es como no hace falta tanto, bro. Podés ganar más pretendiendo menos. Ergo, sos más feliz. Pero bueno, cada uno elige su camino. Pero en fin, no voy a colmar la columna, pero es una gran película y creo que ya entiendo por dónde viene. Recontra viene por ahí, y cuando decís esta reflexión de vos como bostero diciéndole al hincha, que en este caso es el Nostalgic Quemero, podés ganar más exigiendo menos, tranquilamente es algo que le podría decir un director más exitoso a Godard. o a Godard, Claro. o a cualquiera Sí. de ese estirpe. ¿Sabes dónde se resume esa escena? De podés, no exijas tanto yo. ¿Qué me tirá Cubillo? ¡Qué mentira, Cubilla! ¡Qué mentira! Los monos comen caramelo, ¿qué me tirá Cubilla? Es espectacular. Tirándole. Aparte, jamás entendí eso, que para mí es una de las mejores escenas de la historia de la cancha del fútbol argentino. Nunca entendí por qué los monos comen caramelo. Porque el tipo- no, los monos no comen caramelos. El tipo hizo hasta séptimo, no hizo biología para mí. El tipo, los monos no comen caramelo. Con la manito en el oído, lo amo. No, es espectacular. Bueno, decía, Los 400 Golpes de François Truffaut, 1959, es la ópera prima del director y crítico francés. Acá me parece que es esto que dijo el místico es tal cual, y aparte que sea un crítico, que también era director, me parece que con lo quemero, no solo con el Nostalgic, sino en general, creo que ahí hay algo. Y cuenta la primera adolescencia, esta película, de Antoine Doinel, que es un personaje icónico de su obra, que después va a volver a aparecer en varias películas más del director, y es la fundación de un estilo, que es esto que decía el místico, no solo para Truffaut como director, sino para el cine de autor en general, como que planta bandera y empieza a generar una corriente que, por ejemplo, acá, yo por lo menos no sé si conocí el místico, y no sé si el Tano y el profe la vieron, si el Doc la vio, pero yo, por ejemplo, veo mucho de los 400 golpes en la ópera prima de Fabio, por ejemplo, en Crónica de un niño solo, que es una película que salió bastante cercana en el tiempo, y hay como puntos ahí. Entonces creo que hasta incluso influyó mucho en el cine argentino. Y en esta película el cómo es tan o incluso más importante que lo que se cuenta. Hay una historia, hay una narrativa, pasan cosas, pero lo importante ahí para Truffaut,
un poco es el cómo, y me parece que eso está mucho en la esencia. Esta película la protagoniza Jean-Pierre Léaud, perdón por la pronunciación, de niño, de adolescente, y después este mismo actor es el mismo que va a representar al personaje Antoine Doinel en 5 o 6 películas de Truffaut a lo largo de muchos años. Ese mismo personaje por ese mismo actor en diferentes situaciones de la vida. No, y también, o sea, es una refe... Igual me estoy yendo un poco, pero ¿cómo se llama esta peli? ¿Young Boy? No. Sí, la de Boyhood. Boyhood. Ah, Linklater. claro, sí. La Boyhood, Linklater. tal cual. De Ethan Hawke. Claro, en ese No, caso Ethan es Hawke, una claro. misma película durante creo que son 20 años Sí. al mismo niño. Exactamente. En este caso es como un corpus de película que trae siempre a... Bueno, en la literatura ha pasado mucho Bueno, con personajes que aparecen en diferentes libros. El universo también de Olmedo y Porcel y los bañeros también sucede mucho, ¿eh? Sí, recontra, sí te van Aparecen personajes que aparecieron capaz en las de Olmedo y Porcel y aparecen bañeros, que es otra saga completamente muy buena, recomiendo. Bueno, el segundo tipo de hincha de Huracán que quiero recomendar, al que le quiero recomendar y que lo quiero caracterizar primeramente, es el Baby Quemero. El Baby Quemero, y acá voy a hacer un disclaimer que me parece necesario, y esto es en común a toda esta columna de recomendación de películas. Cuando yo hablo de Baby Quemero, cuando yo hablo de Nostalgic Quemero, antes hablaba de Classic Gallina, Full Austero, obvio que hay una cuestión generacional y obvio que uno puede reconocer más o imaginarse más a un Nostalgic Quemero, a un tipo de 70 años hablando de Menotti. Está claro, probablemente los Nostalgic Quemero la mayoría sean señores y probablemente el Baby Quemero, que ahora les contaré quién es, sean chicos de 15, 20, 30 años. Chicos, no, bueno, de nada. Pero no necesariamente. Es una cuestión espiritual, es una cuestión de cómo uno encara el mundo, en este caso el mundo del hincha y el mundo del fútbol. Bueno, el Baby Quemero. Si bien respetás a las viejas glorias, no es que las desconoces, no crees del todo. Y acá de vuelta hago énfasis. No crees. El Baby Quemero es un poco un refutador, es un poco un tipo que duda, dice, bueno, sí, esos títulos, hay una mitología ahí, me interesa, el cuadrito. Pero el Baby Quemero quiere ganar. El Baby Quemero odia a San Lorenzo. El Baby Quemero exige títulos. El Baby Quemero no cree del todo en ese mito y vive en el presente. Le exige al club ganar cada clásico. San Lorenzo no es un rival, es el enemigo. Y considerás que Huracán San Lorenzo es el clásico más parejo de los últimos 30 años. Y acá sí te vas a las estadísticas, y acá es donde yo hago una diferenciación fuerte con el Nostalgic Quemero. En cuanto a las formas y a los resultados. Si el equipo juega bien, pero no gana, se putea fuerte. Se insulta. Acá lo importante es ganar. Si después podemos jugar lindo, está buenísimo, pero lo importante es ganar. A este tipo de hincha, al Baby Quemero, le recomiendo que vea la película argentina Las Rojas, 2021, de Matías Lucchesi. Las Rojas es una gran película, la recomiendo mucho para cualquiera. Es un western rioplatense que se trata básicamente de creer. Y en este podcast obviamente voy a seguir haciendo énfasis en esto. Las Rojas es una película que se trata de creer. Parece que habla de paleontología, parece que habla de las disputas profesionales y de los egos, parece que habla de alguna cuestión feminista o que aborda esa cuestión. No. Coverso. La película, lo que subyace en esa película, la trama gira en torno de creer o de no hacerlo, justamente. Por eso creo que al Baby Quemero esta película, de nuevo, lo va a hacer reflexionar. Lo va a hacer poder mirar y, bueno, mirarse para adentro, amigarse consigo mismo, amigarse un poco con la tradición del club y estar un poco más relajado, como decía antes el místico. Y es una película que ubica a las protagonistas, entre paréntesis, Mercedes Morán y Natalia Oreiro. Permiso, me pongo de pie. Sí, por las dos. Por las dos. ¿Qué mujeres? Por Natalia Oreiro. No, pero Mercedes Morán, por favor. Por favor. Pero por favor. Bueno, ubica a las dos protagonistas en lugares bien antagónicos. Es un duelo por la identidad, por el espacio y por el prestigio. De nuevo, esto haciendo y subrayando fuertemente al interior de Huracán, pero también al interior del clásico más importante de la ciudad de Buenos Aires. Agradecerle